Hermanos, por favor, abra su Biblia. Vamos a leer Colosenses, del versículo 15 al versículo 20. Le pido por favor que ponga especial atención en lo que vamos a leer, sobre todo en las palabras que se repiten una y otra vez: en Él, por Él y para Él. Esto es el centro de lo que vamos a hablar y necesitamos realmente luz para poder entender esto. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo, porque todo lo que vamos a hablar es sumamente importante y relevante para nuestras vidas, y si no lo hacemos, esto va a ser solamente acumular información que si no lo asentamos en nuestro corazón puede ser nada más y nada menos que para juicio para nosotros mismos. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oramos, hermanos. Señor, necesitamos conocimiento y entender quién eres tú. Necesitamos sabiduría y también inteligencia espiritual para vivir de una manera que te agrade. Háblanos, Señor. Alúmbranos el entendimiento para que hoy podamos experimentar tu amor y tu gracia. Que tu virtud vuelva a brotar sobre nuestros corazones, porque creemos que de ti podemos beber gracia sobre gracia. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como ustedes saben, en mi familia está constituida por Lilian, Yemima, Isabela, yo y Napoleón. Bueno, Napoleón es nuestro perro, nosotros lo amamos mucho. Y resulta que Napoleón en este momento está enfermo. Y bueno, anoche mientras nos reuníamos con las nenas, nos estábamos despidiendo para ir a dormir, le digo a Isabela, vamos a orar por Napoleón para que Jesús lo sane. Y bueno, ella se da vuelta, me mira y me dice: Jesús no sana a los perros, solamente sana a los humanos. Y se fue. Me dejó ahí. Yo no sé si esta pequeña pecadora no quería orar y me dijo eso. No tengo en claro bien, todavía no lo hablamos, pero me dejó ahí. Pero fíjense esto, yo me puse a pensar, ¿de dónde ella sacó que Jesús solamente opera entre los seres humanos? No sé de dónde salió. Eso es una mala teología. Y lleva a que tenga una mala conducta. ¿Lo ve? Y muchas veces nosotros pensamos que Dios sí es creador y sí nos salva, pero que hay cosas en las cuales Él no está interesado. O hay cosas en las cuales Él no tiene el control. Hay cosas que están al margen de Dios. ¿Será eso real? ¿Eso puede ocurrir? No me diga que no le pasó. Pero al estudiar nuestro texto nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Es que Cristo es el Señor y tiene el control sobre todas las cosas. Y nuestro texto se divide en dos partes. Desde el versículo 15 al versículo 17, Pablo
está mostrando cómo es que Cristo tiene la preeminencia, Él es el primero sobre todas las cosas creadas. Y desde el versículo 18 al versículo 20 vamos a ver cómo Cristo tiene el control y el dominio sobre la nueva creación, que es la iglesia. Y todo converge en un reinado total y absoluto de Cristo. Esto es impresionante. Esto es lo que vamos a ver en nuestro texto. Así que, si tuviéramos que ver cómo es que Pablo llega a esta conclusión y habla así de esta manera a Cristo, deberíamos primero pensar qué fue lo que ocurrió antes o qué fue lo que dijo Pablo antes de estos textos. Bueno, Pablo había estado orando por los colosenses y él hizo una oración muy particular y hace una petición muy específica. Fíjense lo que dice Pablo, que pide a Dios por los colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, y fíjense qué pide Pablo, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo pedía para que los colosenses puedan obtener conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Y hermanos, acá tenemos que tener mucho cuidado. Debemos saber algo y debemos tener algo presente siempre. Es que una iglesia se mantiene de pie o cae por lo que se predica en su púlpito. Una iglesia se mantiene de pie o cae según lo que se predica en su púlpito. Porque es desde aquí, desde los púlpitos, donde las iglesias reciben conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual para poder vivir unas vidas que agraden a Dios. Es de lo que sale de los púlpitos que las personas reciben conocimiento. Todo lo que debe brindarnos conocimiento, todo lo que debe darnos sabiduría, todo lo que debe llevarnos a tener una inteligencia para vivir una vida que agrade a Dios, debe ser predicado desde los púlpitos. Pero Pablo se había enterado que en la iglesia de Colosas se habían infiltrado falsos maestros que estaban enseñando cosas que no eran correctos. Y ellos decían que ser cristiano está bien, pero no es suficiente, hay que añadirle algo más a Cristo. Porque Cristo no cubre todo lo que nosotros necesitamos, decían ellos. Pero Pablo era un soldado de Dios. Y él no iba a dejar que minen el territorio de Dios así porque sí. Así que Pablo empieza a hacer guerra espiritual contra estos falsos maestros. Y si nosotros queremos saber cómo es que Pablo ejercía o hacía guerra espiritual, debemos ver cuáles eran las armas que Pablo tenía en cuenta o cómo peleaba la buena batalla Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Pablo dice, las armas en las que andamos no son de la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? Decía Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y Pablo sí sabía cómo hacer frente a los enemigos de Dios. Y lo primero que hace es, Pablo dice, se enfrenta a ellos orando. Desde que me enteré de ustedes, dijo Pablo, no ceso de orar. Y él, en su oración, no es que solamente dice que le vaya bien a los colosenses, que estén bien. No, él ora para que ellos tengan conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual.
Y él no solamente se queda con la oración, no es solamente orar, sino que Pablo también entendía que solamente por el conocimiento de la verdad es que ellos iban a poder ser libres, porque Jesucristo mismo dijo, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Así que Pablo no solamente ora, sino que él presenta luego de la oración la verdad y les recuerda en quién han creído. Porque una persona que olvida en quién puso su confianza no puede permanecer firme mucho tiempo frente a las aflicciones de este mundo. Y para Pablo esto era determinante. Mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Pablo estaba pasando una aflicción, estaba preso. En su última carta a Timoteo, él sabía que iba a morir. Estaba esperando el día en que le iban a cortar la cabeza, pero él decía, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba preso y pasando aflicciones, pero él no se avergonzaba porque sabía en quién había creído. Y decía, y sé que es poderoso. Muchas personas se encuentran decepcionadas, confundidas, avergonzadas, porque han creído en personas que no resultaron ser quien decían ser, o no eran lo bueno que ellos esperaban que sea. Y una vez que se le ha concedido el beneficio de la confianza, esas personas se olvidan lo que habían prometido. Eso nos pasa a los argentinos cada 4 años, lamentablemente. Pero Pablo trata de llevar a los colosenses a que reciban un conocimiento verdadero y a recordarles en quién ellos han creído. Porque los que creen en Cristo jamás serán avergonzados. Porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Así que si nosotros prestamos atención a nuestro texto, nos daremos cuenta de cómo es que Pablo luchaba contra los falsos maestros. Él hacía oraciones, pero también presentaba la verdad. Y él rechazaba o refutaba la mentira, pero ¿desde dónde lo hacía? Desde el púlpito. Porque Pablo, al escribir la carta a los colosenses, él sabía que su carta se iba a leer en el culto el día domingo, desde el púlpito. Así que si nosotros queremos ser eficaces en la lucha contra la mentira y predicar el evangelio con verdad, debemos velar para que de nuestros púlpitos se predique solamente el conocimiento verdadero, la verdad. Si queremos que nuestras vidas estén llenas del conocimiento, sabiduría y de la inteligencia espiritual, debemos ir a un lugar donde se predique la verdad. No, me dijo una vez una mujer, yo no quiero ir a ese lugar porque me queda muy lejos de mi casa. Prefiere ir a un lugar donde enseñan mentira, a sabiendas de que enseñan mentira, pero le queda más cerca. Su camino más corto al infierno. Hermanos, debemos ser agradecidos y debemos entender que si hay un lugar, hay un púlpito celoso en el cual solamente se trae el conocimiento de Dios no adulterado, es ahí donde tenemos que ir. No importa la distancia, sino que debemos ir a escuchar la palabra de Dios. Y fíjense, ¿cuál es el argumento que Pablo está poniendo para que los colosenses tengan un conocimiento serio, firme, y no sea algo que los lleve de un lado para otro? El argumento es que Cristo es precursor, sustentador y gobernador de todas las cosas.
¿Napoleón está exento? No. Él gobierna sobre todas las cosas. Y mire lo que dice el versículo 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto es tremendamente profundo. Los falsos maestros de aquella época estaban diciendo, Cristo no es suficiente. Así que ustedes deben pedir que un ángel poderoso de Dios los asista. Ellos usaban conjuros y hacían plegarias en la cual le ponían mucho énfasis en pronunciar el nombre específico del ángel que gobernaba o que tenía dominio en esa región. Y ellos invocaban a esos ángeles. Porque ellos decían que las cosas que fueron creadas eran malas por el solo hecho de ser creación. Porque Dios es espíritu y no podía tener relación con las cosas creadas. Raro, ¿no? Pero Pablo refuta todo esto de manera maravillosa y contundente. Comienza diciendo que Cristo es el que tiene el control y el dominio sobre todas las cosas. Y en Cristo es que nosotros tenemos conocimiento y podemos conocer la verdad de Dios. Mire lo que dice nuestra primer frase del texto. Él es la imagen del Dios invisible. Y esto es muy interesante porque ¿cómo es que yo puedo conocer a un Dios que es invisible? Que habita en medio de luz inaccesible. ¿Cómo puedo conocer a un Dios que está en otra esfera, en otra dimensión, que yo no lo puedo ver? Romanos nos dice que Pablo estaba explicando que el mundo entero conoce al Dios invisible por las cosas creadas. Y que ningún ser humano puede decir yo no conozco a Dios, sino que a través de las cosas creadas el hombre puede entender que hay un Dios que tiene el control de todo el universo. Que estas cosas no fueron puestas ahí porque dos chispitas cósmicas se chocaron. Esto tiene un orden. Alguien lo creó, una mente inteligente puso al cosmos funcionando. El hombre lo entiende. En cualquier parte del mundo sabe, entiende en su corazón que Dios existe. Pero este conocimiento es un conocimiento impreciso. Son nociones que uno tiene, la percepción que uno tiene, pero no tiene un conocimiento pleno de Dios para salvación. Sabe que Dios existe. Pero Dios, que es creador, también es salvador. Así que Dios envía a su Hijo para que nosotros entendamos claramente cómo es ese Dios invisible que no podemos ver. Los discípulos decían, muéstranos al Padre. Y yo le hubiera dicho, cabezón. Tanto tiempo estoy con ustedes, dijo Jesús. Si nosotros queremos entender cómo es Dios, la imagen clara es Cristo. En Cristo podemos ver al Dios misericordioso y amante, que redime a su creación caída, que estaba en tinieblas, y la reconcilia con su propia sangre. Si queremos ver al Dios invisible, debemos verlo
en la representación perfecta de su Hijo, el Verbo encarnado. Mire lo que dice Juan 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pablo le deja bien en claro a los colosenses que es en Cristo que se encuentra todo lo que necesitan saber de Dios. Y no necesitan buscar un conocimiento místico extra. Ellos debían estar seguros de que no habían recibido un conocimiento de alguien creado por Dios y que podía traer un mensaje distorsionado, sino que en Cristo, el Verbo encarnado, tenían con certeza la imagen de cómo es Dios. Y no había ninguna posibilidad de error o de añadir alguna otra cosa. Pero Pablo sigue diciendo, Él es el primogénito de toda la creación. ¿A qué se refiere con eso? ¿Sabe? Hay muchas herejías surgieron de este pasaje. Porque algunos cuando leía el primogénito de la creación creían que Cristo fue el primero en ser creado y después vino todo lo que se creó. Pero no es eso lo que dice el texto. Cristo es el primogénito no porque Él haya sido creado, porque Él siempre existió, sino que Cristo tiene el título de ser quien tiene el dominio sobre todas las cosas creadas. De la misma manera que el primogénito tenía derecho sobre los bienes de su padre. Cristo tiene el derecho sobre todo lo que el Padre creó por medio de Él. Así que tenemos que enseñar que Cristo no es un ser creado. Hay muchas sectas que dicen que Cristo es un ser creado, que no es igual a Dios, que es un ángel encarnado. No es lo que dice la palabra de Dios. El término primogénito habla de su cargo y no que haya comenzado su existencia en algún tiempo. Cristo es la segunda persona de la Trinidad y ha existido por siempre, antes de todo lo creado. Y todo lo creado fue creado por medio de Él. Y es por eso que tiene derecho sobre todo lo creado. Él es el primogénito de toda la creación. Pero el contexto sigue añadiendo luz. Fíjense lo que dice, para que podamos entender a qué se refiere con la palabra primogénito. Versículo 16. Porque en Él, esto habla de que Él ya existía, en Él fueron creadas todas las cosas. La que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el versículo 17 nos deja todo resuelto. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Pablo explica y pone bien en claro que Cristo es antes de todo lo creado. Y describe que por medio de Él fue creado todo. Y además de que Él creó todas las cosas, Él sustenta todo lo creado. Los falsos maestros decían que Dios no había creado lo material y que había ángeles que se encargaban de administrar las cosas. Y eran ellos los que tenían el poder. Pero Pablo dejó en claro que solo hay uno que tiene el dominio y el control sobre todo el universo. Y ese es Cristo. Nadie más que Cristo. Esto es lo que dice Juan. Mire lo que dice Juan. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios,
y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo es la luz que nos muestra quién es Dios, y es que tiene el dominio sobre toda la creación. Y hermanos, si queremos ser llenos de conocimiento verdadero de Dios, debemos saber quién es Cristo y quién es Dios. Hoy en día se escuchan esa frase que se pronuncia por todos lados: hay muchos caminos y todos los caminos conducen a Roma. ¿Usted escuchó eso? Hay un solo Dios y todos podemos acercarnos de distintas maneras. ¿Eso es así? Yo tengo mi relación con Dios personal. ¿Esto es posible? No, no es posible. Según la Biblia, no. La Biblia dice que Dios nos mostró cómo es Él a través de su Hijo. Y cualquier conocimiento paralelo o alternativo a Cristo es un camino que procede del error. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Hoy en día dicen: sí, yo creo en Cristo, pero le pido a una intercesora que me conecte con Cristo. La Iglesia Católica pone a María como el camino que nos lleva a Cristo, haciendo de Cristo algo no suficiente, distorsionando y añadiendo algo a lo que la palabra de Dios dice. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. El falso maestro, José Smith, que plaga nuestras tierras de misioneros con sus cartelitos y buena onda, dicen que él es el enviado, el profeta, y tiene una revelación extra y que no es suficiente Cristo. Los testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios. ¿Ven? Falsas enseñanzas. Y todo eso sale desde los púlpitos de hombres corruptos que enseñan cosas que no están en la palabra de Dios. Y ahora también, además de todo esto, hay este concepto deísta de que Dios creó todas las cosas, pero de alguna manera la hizo como si fuera un relojero que dio cuerda al mundo y lo dejó ahí. Y las cosas que pasan en el mundo no tienen nada que ver con Dios, como que Dios se desentendió de su creación. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Nuestro texto dice: en Él subsisten. ¿Usted entiende esto? Significa que cada hoja de cada árbol, cada hormiga de todo el planeta, cada ave, cada cabello de nuestras cabezas, todas estas cosas existen y subsisten porque Él las tiene en su mano, sea bueno o sea malo. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero, o podríamos decir primogénito, de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien, mire esto, hermano, mire esto, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo es dueño y Señor sobre todo lo creado. Él tiene la preeminencia sobre todo lo que existe.
Y esto es algo que debemos aprender, porque Dios nos enseña esto en su palabra con total y absoluta claridad. Y si no entendemos esto, podemos caer en el error de que alguien más tiene el control del universo. A veces pensamos que hay una fuerza mala que es igualable a la fuerza buena y entramos en el concepto de la guerra de las galaxias, el lado oscuro. Y son fuerzas que parecen iguales. Eso no dice la Biblia. No. La Biblia dice que hay un solo Señor sobre todas las cosas y ese es Cristo. Él es el que tiene el control. Cristo es el precursor y es el sustentador de todas las cosas. Bueno, hasta aquí nuestro texto habla de cómo Cristo es Señor sobre la creación. Pero desde el versículo 18 en adelante vamos a ver cómo Cristo es Señor sobre la iglesia. Mira lo que dice la palabra. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y esto es muy importante, porque la iglesia no es un agente desconectado de Cristo. ¿Usted alguna vez vio las orquídeas? ¿Vio alguna vez una orquídea? ¿Sabe qué es esa planta? Es una planta parásito, ¿sabe? No pertenece al árbol en sí, sino que vive desde otro árbol. Y a veces nosotros pensamos, tenemos ese concepto que nosotros vivimos de lo que Cristo nos da, pero no estamos en Cristo. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de su cuerpo. Y sabe, hermano, en el tiempo en que Pablo había escrito esto, ellos tenían la idea de que la cabeza era lo más importante de todo el cuerpo, porque de la cabeza es que el cuerpo recibía todo lo que necesitaba para crecer y desarrollarse. Estamos hablando hace 2000 años atrás. Pero los avances de la ciencia de hoy en día nos muestran que todo lo que tiene que ver con el desarrollo, el crecimiento, los sentidos, la motricidad, la comunicación, tiene que ver con la cabeza. Y es muy importante entender que la iglesia está en Cristo y cualquier cosa que queramos hacer fuera de Cristo y fuera de su sujeción y su dependencia está destinado al fracaso. Pero si nosotros estamos en Cristo, Él es el que nos da el crecimiento, el desarrollo, la vitalidad y nos nutre. Jesús mismo lo dijo así, Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y yo añadiría, porque yo soy la cabeza de ustedes y soy el que los nutro, el que los lleno de fuerza, de dirección, de capacidad. Él es la cabeza. No solo por derecho, no es que solamente el Padre le dio, sino que Él es la cabeza porque tiene preeminencia y dominio de hecho. ¿Por qué? Porque Él fue el primero en resucitar. Por eso es que Cristo tiene derecho absoluto.
Pablo añade, Él es el primogénito de entre los muertos. Y esto es algo que trae gloria al Padre y agrada al Padre. Dice versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Qué significa esto? Todo el señorío, toda la potestad le es dada a Cristo, tanto en la creación como en la nueva creación. Cristo tiene dominio sobre todas las cosas creadas y Cristo tiene dominio sobre la iglesia. No hay un ámbito en el cual Cristo no esté reinando. Hermano, en este momento usted tendría que estar gritando de alegría. Él tiene el control de todas las cosas. Pero alguno me dirá, ¿usted no sabe que hay una guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Usted no sabe que hay un nuevo virus que se disparó desde China? ¿Usted no sabe que el dólar se disparó a 350 pesos? ¿Usted no sabe la inflación del 10% mensual que tenemos en nuestro país? Cristo es Señor sobre todas las cosas. ¿Usted no sabe que mi vecino me saca la lengua cuando yo voy a la verdulería? Cristo reina sobre todas las cosas. ¿Usted no sabe que mi trabajo me hace la vida imposible por ser cristiano? Cristo reina sobre todas las cosas. ¿Usted no sabe que mi perro está enfermo y mi hija no quiere orar por él? Cristo tiene el control y el dominio sobre todas las cosas. Versículo 20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Y en el griego todas las cosas significa todas las cosas. Tremendo. Así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No hay nada en el cielo, en la tierra, visible o invisible, que no esté siendo gobernado ahora mismo por Cristo y que no dependa de Cristo. Aún nuestros enemigos dependen de la vida que Cristo les da para atacarnos. Los enemigos de la iglesia dependen de que Él los tenga con vida. Aún el diablo es su diablo. Está sometido bajo el dominio de Él. Todo el universo espera y sabe que Cristo tiene el control y el dominio, y aunque ahora está bajo maldición, toda la creación espera que sea consumada aquella redención que fue ya pagada con la sangre de Cristo. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Hermanos, esto es muy claro. Cristo tiene toda preeminencia. Él es el primero. Preeminencia significa primero. Pero Él también es el último. Y si alguien quiere decirnos que necesitamos algo más que Cristo, necesitamos añadirle algo más a Cristo, esa persona no es enviada por Dios. Esa persona es un falso maestro. Porque la Biblia es clara. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No existe
otro que gobierne el universo, es Cristo. Y nada escapa de su poder. Efesios nos dice exactamente lo mismo con otras palabras. Efesios capítulo 1, versículo 20, Pablo está hablando del poder de Dios. Y dice, el cual, el poder de Dios, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es quien tiene el gobierno sobre todas las cosas y nada escapa de su poder. Pero pastor, ¿usted no escuchó anoche los cohetes? Sí, era el día del Gaucho Gil. Más van a sonar sus dientes crujiendo en el infierno si no se arrepienten. Usted no sabe. En el frente de mi casa hay una mujer que tira las cartas. Usted no sabe. Esos temores hablan de que yo no estoy teniendo comprensión de quién es el que tiene el control de todas las cosas. Yo no sé qué hacer porque estoy en una crisis y no puedo solucionar el tema de mi trabajo. Y Cristo tiene el control de todas las cosas. Todas las cosas. Y esto es lo que nos pasa. Cuando escuchamos un evangelio que no es el verdadero evangelio, nos trae un gusto bueno, pero al final no nos sacia. Porque un evangelio falso nunca nos enseña con claridad quién es el que gobierna. Dice, sí, Cristo te perdonó, pero vos tenés que hacer las cosas. Es tu fuerza, es tu empeño, es tu dedicación. Y nos hace esforzarnos fuera de la dependencia de Cristo. Y al final eso termina siendo, no es una buena noticia. Hermanos, Cristo es quien va a restaurar todas las cosas. Cosas que nosotros mismos destruimos con nuestras manos. Cosas que nunca pensábamos que iban a llegar tan lejos. A veces decíamos, era solo una probadita. Era solo un poquito. Era solo un bocado. Es ir un poquito más allá de lo que Dios dijo. Es jugar con un fuego. Pero al final no lo podemos apagar. Y estas cosas nos muestran de que todas las cosas dependen y concluyen en Cristo. Y fuera de Cristo nada podemos hacer. Jesús lo dijo muy claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Este pasaje que estamos leyendo nos recuerda que el Evangelio es mucho más que una restauración personal de un alma individual. El Evangelio es el medio por el cual Cristo va a restaurar y va a reinar sobre todas las cosas. El Evangelio es el mensaje de que todo está convergiendo hacia un final y en ese final Cristo es exaltado y Él tiene el control. Porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Hermanos, ¿qué clase de evangelio sería aquel en el cual Cristo no sea el centro? En el cual algo escapa del poder de Dios. En el cual el fin no es absolutamente codiciable. Y en el cual no diera terror no estar. Si el Evangelio no cubre estas expectativas, no es una buena noticia eterna.
Es tan solo un intento de tapar el sol con el dedo. Es algo que no tiene brillo ni sustancia. Es tan vacío como las nieves que venden en los circos, los algodones de azúcar. ¿Usted los vio? Yo recuerdo la primera vez que probé un algodón de azúcar. Cuando lo vi, me deslumbró. Cuando dije, voy a probar por primera vez. Y cuando lo tenía en mis manos decía, wow, esto es hermoso. Y no necesité 2 bocados para desilusionarme. ¿Por qué? Porque era algo sin sustancia. Se disolvía en la boca. Odio los algodones de azúcar. El evangelio falso es así. Es algo dulce al paladar, pero que deja un vacío inmenso en nuestras entrañas. Deja un vacío inmenso en aquellos que lo prueban. Y es una decepción inolvidable. Nunca más compré un algodón de azúcar, ni a mis hijas. Pero hermanos, ¿pero el evangelio? Hermano, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, santo Dios. El evangelio no es algo que podemos digerir de un solo bocado. No, hermano. El evangelio nos lleva a comer un pan del cual nunca volveremos a tener hambre. Nos lleva a comer de Cristo. Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Eso sí es tener sustancia. Eso sí es llenar plenamente a alguien. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Oh, hermano, qué pan dulce, más sabroso es aquel que descendió del cielo. El evangelio no solamente nos ofrece un pan, sino que nos ofrece agua, y un agua que va a saciar nuestra sed para siempre. Juan capítulo 4, versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si no te estás deleitando en el banquete del cielo es porque tal vez te dieron de probar comida de circo presentada por payasos. Te invito a que pruebes el verdadero evangelio, en el cual solo Cristo y nada más que Cristo tiene la preeminencia, tiene el control y tiene el poder para saciar tu alma. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que el daño de tu pecado nunca más iba a ser restaurado? Mira, Cristo, Él fue partido para que tu vida sea hecha nueva. ¿Crees que el mundo está fuera de control? Mira a Cristo, Él murió en una cruz para que todo sea hecho nuevo. ¿Te has decepcionado con un mensaje que nunca llenó tu corazón? Escucha al Verbo que se hizo carne para que pueda ser saciado. Hermanos, tal vez no tengamos a nadie dentro de nuestras iglesias que nos esté enseñando algo fuera de Cristo. Tal vez en nuestra iglesia, y tenemos que ser agradecidos, tal vez nadie está enseñando una herejía o nos está enseñando a depender de alguien más que no sea Cristo.
Pero muchas veces tenemos dentro de nuestros corazones voces que nos hacen dudar de que quién tiene el control. ¿Por qué nuestras aflicciones? ¿Por qué nuestras cargas? ¿Por qué nuestros temores? Muchas veces no es porque del púlpito se predica algo malo, sino porque nosotros en nuestro corazón no creemos que el Señor tiene el control. No creemos que Él gobierna sobre todas las cosas. No creemos que esto termina bien porque Él reina. Las noticias nos hacen dudar. Hermanos, Cristo reina. Y si nosotros lo creyéramos, nada, absolutamente nada, debería obstaculizar para que nosotros vengamos los domingos a estar de pie delante de nuestro Rey, a hacerle la venia a nuestro capitán. Él reina. A veces estamos abrumados. No voy a ir a la iglesia, tengo un montón de cosas que hacer. ¿La vas a resolver faltando al llamado de tu Rey? No, tengo un montón de inconvenientes, estoy afligido. ¿Querés saber cuál es el motivo de tu aflicción? Es que no estás creyendo que Cristo reina. Porque la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito, Él gobierna en el universo. Son llamados. Hermanos, descansemos en el señorío de nuestro Señor. Él reina. Cristo reina sobre todas las cosas. Y en Él tenemos todo lo que necesitamos, porque todo es de Él, por Él y para Él. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por abrirnos nuestros ojos y ayudarnos a ver que tú reinas sobre todo lo creado. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces dudamos y temblamos ante circunstancias externas. Señor, te agradecemos porque de nuestros púlpitos se está predicando la verdad, pero debemos reconocer que de nuestros corazones dudamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que solamente tú tienes el control de todas las cosas. Nada escapa de tu poder. Tú eres el Rey. Tú gobiernas. Para ti la gloria, para ti la honra. Tú compraste todo con tu sangre, Señor. Te damos gracias. Amén. Amén.